Esta conferencia comenzará a grabarse. Saludos de nuevo, mis queridos opositores, especialmente mis alumnos de TECOL, que por supuesto reciben mucho más servicios que los meros espectadores de estos vídeos, de estos podcasts. Continuamos con la cuestión familiar. Arrancábamos de la patria potestad, que era velar por los hijos, cuidarlos, alimentarlos, etcétera, etcétera. Y había otras dos funciones importantes de los padres o progenitores. A ver, las relaciones, esta ya lo vimos, que son, pues, la representación legal de los hijos y la administración de sus bienes. Lo otro está suficientemente explicado a lo largo del texto, pero el código quiere hacer una especial mención a estos dos aspectos importantes. Respecto a la representación legal, obviamente, de los hijos, hablamos siempre menores no incapacitados, no emancipados. El emancipado ya tiene capacidad y puede ir por libre. Los padres que ostenten la patria potestad, solamente los que ostenten la patria potestad son los que no la ostentan, como hemos visto casos anteriores. Pues estos padres tienen la representación legal de sus hijos menores, no emancipados, excepto hay tres cosas en las que no pueden. Esto no podemos abundar mucho porque sería entrar en demasiadas cuestiones. Vamos al texto, que es lo que nos van a preguntar. Por cierto, de estas dos historias no hay preguntas. Y luego ya veremos, para finalizar, alimentos entre parientes, que nos vamos a encontrar con una sola pregunta. O sea que es un tema que está bien que lo miremos, pero que no le echemos tampoco demasiado tiempo. Ahora, que son zonas muy propensas a que aparezcan en el examen. Bien, ¿qué bien de los hijos menores? ¿Qué actos, estamos hablando de actos, no tienen la representación legal? No pueden hacer el acto en nombre del hijo, que sería la cuestión. Los derechos de personalidad que el hijo, de acuerdo con su madurez, puede ejercitar por sí mismo, siempre que sea de acuerdo con su madurez. Si no está inmaduro, pues bueno, no dice exactamente, aquí no aclara cuando el hijo es maduro o no es maduro, pero dice de acuerdo con su madurez. Esto ya lo vería el juez. No obstante, a pesar de eso, de estos derechos de personalidad, los padres intervendrán también en estos casos, pero en la parte que le toca de cuidado y asistencia, es decir, que no los engañen, sean respetados, todo ese tipo de cosas, ahí sí, pero no en el derecho en sí mismo. En el derecho no, sino en los deberes típicos del padre, de los padres, en el cuidado y asistencia. En segundo lugar, cuando existe conflicto de intereses entre los padres y el hijo. Hay pugna. Los dos padres contra el hijo o el hijo contra uno de los padres. Ahí los intereses van contrapuestos. En este caso se nombrará un defensor. Siempre que en algún asunto el padre y la madre tengan un interés opuesto al de sus hijos no emancipados o emancipados, cuya capacidad debe completar. Bien, ya sabemos, está el hijo no emancipado o el emancipado a medio completar, que sería aquí lo del acuerdo con su madurez. No tenía la madurez. En este caso, pues se nombrará un defensor que lo represente tanto en juicio como fuera de juicio, en cualquier otra cuestión en que deban intervenir. Si el conflicto es solamente con uno de los progenitores, no es con los dos padres, pues es el otro. La ley dice que será el otro el que corresponda decidir sin necesidad de especial nombramiento. No es necesario un especial nombramiento, puesto que ya la ley lo ordena así. Y hay bienes que no pueden representarlos en bienes excluidos de la administración de los padres, que lo veremos aquí, a continuación. Ahí tampoco los pueden representar. Es decir, hablamos de derechos, intereses y bienes. Vamos a marcar aquí. Y bienes. Es importante. Marquemos para mejorar mejor nuestro estudio. Bien.
Los contratos que obligan al hijo a realizar prestaciones personales, para celebrarlo requiere previo consentimiento de éste, si tuviera suficiente juicio. Estamos en lo de siempre. Si no tiene juicio, pues sería los padres los que lo representaría en ese caso, para obligarse a hacer relaciones personales, es decir, para trabajar, por ejemplo, y cualquier otra obligación que donde tiene que el hijo que hacerlo personalmente. Bien, estos son la representación legal. Vamos a ver los bienes de los hijos. Los padres administrarán los bienes de los hijos con la misma diligencia que los suyos propios, cumpliendo las obligaciones generales de todo administrador, de cuidar, de no dilapidar, de ahorrar, etcétera, y las especiales de la ley hipotecaria. Vale. Excepto, hay tres tipos de bienes que están excluidos de la administración. Adquiridos por título gratuito, regalos, cuando el disponente, el que ha regalado, así lo hubiese dicho de manera expresa. Esta finca es para mi nieto o para mi sobrino, pero sin que los padres intervengan. Entonces se cumplirá estrictamente la voluntad del disponente sobre tanto en los bienes como los frutos. Si es una finca, tanto sobre el terreno, los árboles como los frutos. Entonces, estos están fuera de la administración de los bienes. En caso de que sea por sucesión, el abuelo le deja al nieto, pero no al hijo. Se lo pasa al nieto, adquirido por sucesión, en que uno o ambos de los que ejerzan la patria potestad, el hijo, el padre del niño, fue desheredado, o la madre, o no puede heredar por causa de indignidad, pues a realizar alguna acción indigna que le impide. Esto ya son cuestiones dentro de esta ley de ver el asunto de las sucesiones, que es muy interesante. Y entonces serán administrados estos de sucesión, administrados por la persona que designe el causante. Vamos a subrayar aquí también a mostrar. Aquí era el disponente y aquí es el causante. ¿De acuerdo? El causante, que es el que ha generado la sucesión. Y en su defecto, por el otro progenitor, la indignidad por el otro, el que no haya incurrido en causa de ser desheredado o de indemnidad, o por un administrador judicial. Bien. Los bienes que el hijo mayor de 16 años, ya estamos en una edad menor pero adulto, haya adquirido con su trabajo o industria. Son suyos. Está trabajando, tiene 17 años, está trabajando, son del hijo. En mi época se lo dábamos a nuestros padres, pero bueno. Los actos de administración ordinaria serán realizados por el hijo, pero si el hijo se dedica a gastárselos en el juego o en otro tipo de cosas que exceden de la administración ordinaria, actos de administración ordinaria serán realizados por el hijo, que necesitará el consentimiento de los padres cuando excedan de esta administración ordinaria. Lo está dilapidando, en una palabra. ¿Vale? Bien, pues estos son los tres tipos de bienes con sus circunstancias que los padres no pueden administrar. Al hijo no emancipado, ahora vamos a ver el hijo. Hemos hablado de los padres, ahora el hijo no emancipado. ¿Qué le pertenecen siempre? Los frutos de sus bienes. Le han regalado acciones, un paquete de acciones importante o no importante, y tiene dividendos. O le han regalado una finca de melocotoneros, y los melocotones son los frutos. Y además lo que adquiera con su trabajo o industria, como aquí. Trabajo en industria, pues trabajo o industria. Le pertenecen siempre. Pero los padres podrán destinar los del menor cuando vive con ambos o con uno solo, pues hombre, los propios para levantar las cargas familiares, pues seguramente la comida, los gastos de luz, etcétera, etcétera, para, digamos, levantar esas cargas. Y no estarán en este caso los padres obligados a rendir cuentas de lo que hubiesen
consumido entre las atenciones, siempre que sea para levantamiento de cargas, hipotecas, comidas, etc. Con este fin, según la ley, se entregarán a los padres, en la medida adecuada, los frutos de los bienes que ellos no administren. Los frutos, aquellos que estén para estos dos casos. Se exceptúan, vamos a ver, los frutos de los bienes, es decir, ahora va a decir que esto corresponde únicamente, vamos a estudiarlo bien, al punto 3, a los de trabajo e industria. Es decir, los padres no se le entregarán los frutos de los bienes adquiridos a título gratuito, o el punto 2, que es por sucesión. O por sucesión. Hacemos esta anotación porque es interesante, el código no nos la dice. Dice los puntos 1 y 2 del párrafo anterior. Y aquellos donados, aquí aparece otro tipo de bienes que son donados o dejados a los hijos, especialmente para su educación y carrera. Con lo cual nos quedaríamos que se entregarán a los padres los frutos de los bienes del punto 3, cuando los ha adquirido el hijo con su trabajo o industria. No llegará tanto el examen, ¿eh? Pero hace la puntualización que si los padres carecen de medios, podrán pedirle al juez que le entregue parte. Bien, otro asunto respecto a los padres. Vamos a también aquí hacer alguna... vaya, hombre. Vamos a hacer aquí otra... Derechos. Bienes inmuebles. Estamos estudiando, recordad, con lo cual siempre nos salen cositas de interés. A ver, bien. Respecto a derechos, los padres no podrán renunciar a los derechos que tienen los hijos, de cualquier tipo. El padre va a decir, no, esto no nos interesa, no lo cogemos. No pueden renunciar a los derechos. Y tampoco pueden vender o hipotecar, gravar los bienes inmuebles. No dice bienes muebles, ¿eh? Inmuebles, establecimientos mercantiles, una fábrica, un comercio, o industriales, objetos preciosos y valores inmobiliarios. Podían tener joyas, ¿no? Oro. No podrán enajenar, es decir, vender, prestar, hipotecar, etcétera. Salvo el derecho de suscripción preferente de acciones, quedaron con esto, lo vamos a... Pero tampoco es absoluto, porque dice sino por, vamos a poner este sino, que es una excepción, por si no preguntas, en ningún caso podrán, no, hay un sino, que son por las causas justificadas, a ver que no deje esto, por causas justificadas de utilidad o necesidad, pero en este caso con autorización del juez del lugar, del domicilio, y con audiencia del Ministerio Fiscal. Para repudiar la herencia o legado, vamos otra vez al mismo sitio, la herencia o legado, la herencia que viene en plan familiar, y el legado es que alguien es partido a la herencia, pero sin familia, que no procede de la familia. La herencia o legado, vamos a ir grabando todo esto. Bueno, siempre lo hago al revés. Repudiarla, es decir, no la quiero, los deferidos al hijo, los que le corresponden al hijo, deberá recabar autorización judicial. Si el juez denegase la autorización para repudiarlo, la herencia solo podrá ser aceptada a beneficio de inventario. Bueno, leerlo con atención, no creo que llegue a tanto. En este caso no será necesaria autorización judicial si el menor, llegado a los 16 años y en documento público, consiente de hacerlo. Ni para la enajenación, o sea, ya para nada. Ni para enajenar, grabar, ni repudiar. A partir de los 16 años, el menor ya tiene capacidad para repudiar, enajenar y todo, siempre que lo consiente en documento público.
ya no será necesaria la autorización judicial. Si la administración de los progenitores está poniendo en peligro el patrimonio del hijo, son los padres los que están haciendo una mala administración, el propio hijo, el Ministerio Fiscal o cualquier pariente, tiene que ser pariente, no cualquier persona interesada, cualquier pariente, hijo, Ministerio Fiscal, pariente del menor, podrá adoptar medidas que estimen necesarias para la seguridad y recaudo de los bienes. Además, exigir algún tipo de precaución, o sea, caución o fianza, por si se continúa la administración. O sea, aquí tendríamos también, por si los padres continúan la administración, exigir caución o fianza en caso de que los padres continúen o, en último extremo, nombrar un administrador, ya fuera de los padres, de la intervención paterna. Bueno, al término de la patria potestad podrán los hijos exigir a los padres la rendición de cuentas, etc. Y esta acción de exigencia a los padres obligará a los 3 años de que el hijo ya puede disponer por sí mismo. Si hay pérdida o deterioro en estos casos, se han exigido la rendición de cuentas y se ve que hay una pérdida o deterioro, menos valor de los bienes, por dolo o culpa grave, tiene que ser por dolo o culpa grave, no por accidente, responderán los padres de los daños y perjuicios sufridos. Tendrán que pagarlo los padres. Bien. Aquí tenemos una tabla, un cuestionario y vamos a terminar con los alimentos entre parientes. Sabemos que hay que ayudarnos entre familias. Pues aquí lo regula el código y lo denomina alimentos entre parientes. De hecho, cuando veamos el tema de la separación o el divorcio, habrá respecto al cónyuge lo que es una pensión al cónyuge, y para los hijos funcionará este epígrafe: alimentos entre parientes. Los hijos no tienen pensión, tendrán alimentos. Bien, ¿qué son alimentos? Pues todo aquello que es indispensable para el sustento, comer, habitación, vivir en el sitio, vestir y la asistencia médica. Estos 4. Respecto a la educación e instrucción del alimentista, que es el que lo recibe, mientras sea menor de edad, siempre. Pero puede ser que sea mayor de edad, por ejemplo, y esté estudiando, una persona brillante, o aún no tiene posibilidad de tener medios por sí mismo, y nos dice aún después, cuando no haya terminado su formación, pero por causa que no les es imputable. Si digamos que el niño está en quinto de primero de Derecho, lleva 5 años en primer curso, pues sí se le retiraría porque no ha terminado la formación, por causa que sí le es imputable. Bien, por último también, en caso de que proceda, gastos de embarazo y parto. Si no están cubiertos de otro modo. Si los paga la Seguridad Social, no, hay que pagarlos doble. Vamos a ver, el alimentista es la persona que tiene derecho a reclamar, el hijo en este caso general, y el alimentador sería el padre obligado a prestar alimentos. Bien, obligado recíprocamente, habitualmente, del uno al otro. El uno al otro sin más vuelta, el uno al otro, en toda la extensión del artículo anterior. En sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y tal. Los cónyuges, el uno al otro, está claro. Y los ascendientes y los descendientes, padres, abuelos, y respecto a los padres, los hijos y los nietos. Respecto a hermanos, solo los necesarios para la vida. No dice exactamente qué es lo necesario. Aquí habla indispensable y aquí nos dice necesario. Cuando lo necesite, porque cualquier causa que no sea imputable al alimentista, esto ya lo sabemos. Si es culpa del alimentista, pues no. Y se extenderán, en su caso, a lo que precisen para la educación. En su caso especial, que si es una cuestión de educación, los hermanos, unos deben ayudarse a los otros. Bien, hay 2 o más personas obligados, alimentadores, obligados.
el alimentista, ¿a quién puede reclamar? Pues en primer lugar al cónyuge. Si es la mujer, primero tiene que reclamarle al marido, al cónyuge. Si no hay cónyuge, a los hijos de grado más próximo, a los hijos o a los nietos. Y si no hay hijos ni nietos, pues a los padres de grado más próximo o a los abuelos. Cónyuge, descendiente de grado más próximo, ascendiente de grado más próximo. Entre los descendientes y ascendientes se regulará la graduación por el orden que sean llamados a sucesión legítima. Pasamos de esto. A los hermanos también es el cuarto lugar, pero están obligados solo los que sean uterinos o consanguíneos, no hermanos por adopción ni por otra razón, uterinos o consanguíneos. Dos o más obligados a la misma vez, pues son dos padres y madres que están separados, por ejemplo, y tienen que atender, los dos están obligados al hijo. Pues se repartirá entre las dos personas el pago de la pensión. Aquí hablan de pensión, pero bueno, son alimentos, en cantidad proporcional a su caudal respectivo. Quien más tiene, más paga. En caso de urgente necesidad o por circunstancias especiales, el juez podrá obligar a una sola de estas personas, o sea, hay dos. Vamos a poner esto un poquito más a la derecha, porque corresponde al párrafo anterior. Exacto, en caso de necesidad urgente, pues son dos o más los obligados, pero el juez obligará a una sola de ellas a que los preste provisionalmente, sin prejuicio que esta persona reclame a la otra la parte que le corresponda cuando pueda ser. Bien. Ahora, dos o más alimentistas. Dos o más personas a las que hay que alimentar. Un padre que tiene dos hijos, está separado y tienen dos hijos, tres hijos, dos o más alimentistas. Si reclamaren a una misma persona obligada, y bueno, se reclama a la misma persona, a los tres, perfectamente, pero puede ocurrir, al ser dos o más, que esta persona no tenga bastante fortuna para atender a todos, a los tres hijos. Pues dice, se guardará el orden establecido en lo antiguo y lo anterior. Primero el cónyuge, descendiente, ascendientes. A no ser que los alimentistas fuesen el cónyuge y un hijo sujeto. Cuando se compara el cónyuge con el hijo, es decir, los dos primeros casos, el caso del cónyuge y los descendientes, si se trata del hijo, no del nieto. Es decir, cónyuge y un hijo, sujeto patria potestad, vamos otra vez de vuelta, vamos a cónyuge y un hijo sujeto a patria potestad. Esto es divertido, ¿eh? O sea, en cuyo caso el hijo tiene preferencia a la madre o al cónyuge. El hijo preferente a recibir los alimentos antes que la madre. ¿Cuánto es la cuantía de los alimentos? ¿A qué asciende? Pues será proporcionada a lo que tiene quien los da, caudal o medios de quien los da, y a las necesidades de quien los recibe. Decíamos aquí arriba que eran las necesidades indispensables. ¿Esto así para siempre? No, se aumentarán o reducirán proporcionalmente según el aumento o disminución de necesidades del alimentista. Por ejemplo, si está estudiando una carrera en Madrid y requiere la carrera desplazarse a Estados Unidos, que es más caro, pues aumenta las necesidades. Y también en cuestión de la fortuna del que haya de pagarlas. ¿Cuándo es exigible la obligación de darse alimentos? Que es la pregunta que preguntaron correcta. Desde que los necesitare para subsistir la persona que tenga derechos a percibirlos. Pero, o sea, será exigible, pero no se abonará sino desde la fecha en que se interponga la demanda, es decir, una vez que empieza la intervención judicial. Exigible desde que los necesite, pero hay que denunciar el caso
Y entonces cuando se interpone la demanda es la exigibilidad. Nos dice la correcta, la obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare para subsistir la persona, etcétera, etcétera. Veis que es literal. ¿Cómo se hace este pago? Por meses anticipados. No puedo decir, te pago a fin de mes, no, te pago al principio de mes. Y si fallece el alimentista, sus herederos no están obligados a devolver lo que hubiese. Estamos alimentando a nuestro padre y fallece el padre, pues los hermanos herederos no están obligados a devolver si yo pagué anticipadamente a mi padre. No se puede devolver. Anticipos, aquí tenemos el tema también de los anticipos. Dice que el juez, a petición del alimentista o del Ministerio Fiscal, ordenará con urgencia, porque claro, aquí hablaba desde que se interponga la demanda, ¿no? Pero puede ser que el tema sea urgente. No podemos esperar a que se acabe el proceso. Ordenar con urgencia medidas cautelares para asegurar los anticipos que haga una entidad pública, en su caso, o una persona, para proveer a sus necesidades futuras. Es decir, sí que son exigibles, no se abonarán más que desde la fecha, pero hasta que acabe el proceso, ya con una sentencia definitiva, subsistirán estas medidas cautelares. La elección para la satisfacción de los alimentos. Elección de qué manera doy los alimentos. El obligado puede hacerlo a través de una pensión, pagando la pensión que se fije, o no puede pagar pensión, pero tiene una casa amplia, recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho sobre ello. Ahora, esta elección no es posible, porque si fuese así, o sea, sobre todo la de la propia casa, contradice la situación de convivencia determinada por estas normas, por resolución judicial o concurra causa que perjudique el interés del alimentista menor de edad. Se está refiriendo concretamente a la casa. Va a ser peor llevarlo a la casa, peor el remedio que la enfermedad. Bien. Cese la obligación de suministrar alimentos. Respecto al obligado, al alimentador, si se muere, claro. Aunque los prestase en cumplimiento de sentencia firme, se ha muerto, pues ya, ¿para qué más sentencia? O cuando su fortuna se reduciese hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender las propias necesidades y de su familia. Es decir, yo me debo con mi padre de alimentarlo, pero es que resulta que si atiendo a mis padres, pues desatiendo a mis propias necesidades y de la familia. Por poner un ejemplo, por burdo que parezca, ¿no? O burdo que sea. Respecto del alimentista, pues lo mismo, si el que recibe los bienes se muere, pues ya está. Y también, esto sí es interesante, cuando ya puede ejercer un oficio, profesión o industria. Tiene 18 años, no va al colegio, puede ir a trabajar, no está estudiando nada, puede ejercerlo. No es que lo ejerza, sino que puede ejercerlo. O le ha tocado la lotería. Adquirir un destino mejorado de fortuna, de suerte que ya no le es necesaria la pensión. Siendo heredero no forzoso, hubiese cometido alguna de las faltas, una falta de respeto o de consideración de las que dan lugar a la desheredación, que eso vendría en su caso en el código en el tema de la sucesión. O sea, descendiente del obligado a dar alimentos y la necesidad de aquel, el descendiente, el hijo, viene de una mala conducta o de falta de aplicación al trabajo. Y mientras subsista esta causa, es que es un balilla. El descendiente del obligado tiene mala conducta o falta de aplicación. Todo esto lo entendemos perfectamente. El derecho de alimentos no es renunciable ni transmisible. Es decir, que si el juez dice tiene que pasarle al hijo tanto, el hijo no puede renunciarlo ni transmitirlo a otra persona. Y las compensación entre lo que uno se debe con el otro, porque puede ser que el padre esté pagando, pero el hijo le debe el coche que le regaló,
o que no le regaló, que le prestó. No pueden compensarse con el alimentista, con lo que el alimentista al que ha de prestarlo. Bien, dicen, pero podrán compensarse y renunciarse las atrasadas. Esto no nos va a salir. Pero aquí lo tenemos. Las atrasadas, cantidades de dinero, aquí os lo pongo. No he incidido mal, creo que es muy probable que caiga esto y en cualquier caso no nos van a pedir que lo expliquemos. Por tanto, no pueden compensarse con lo que el alimentista deba al alimentador. De prestarlo, vamos a ponerlo aquí al alimentador para que el código también juega muchas veces intentando alimentador calentarnos la cabeza. Es decir, no pueden... Aquí me he equivocado. Alimentador. No pueden compensarse entre alimentista y alimentador, ¿vale? Pero sí las pensiones alimenticias atrasadas. Cantidades de dinero que debían de haber sido pagadas por el alimentador y que no fueron abonadas en su momento. Eso sí se pueden compensar, no sé el caso. No me he metido más porque creo que no tiene mayor interés. Bien, y aquí pues tenemos la tabla y ahora empezaremos la siguiente, la nulidad, la separación y el divorcio. Bien, muchas gracias, espero que esto sirva y para mí será un placer saber que os estoy ayudando. Nos vemos en la siguiente, a la mayor urgencia.